Este episodio de Legal Zone es auspiciado por alchavo.com. Bienvenidos a Legal Zone, su fuente confiable para explorar temas de legislación laboral complejos de una manera comprensible y su aplicación a su empresa o negocio. Soy su moderador, Jaime Núñez. Y hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante, claro, como todos nuestros podcasts, ¿verdad?, de Legal Zone. Y vamos a estar hablando de lo que es el acoso laboral en Puerto Rico y qué exigen los tribunales hoy en día, ¿verdad? Y este tema del acoso laboral, desde su aprobación, ¿verdad?, como ley, siempre ha sido un poco complicado, de una área grises. Pero vamos a contestar muchas de esas preguntas y tenemos con nosotros hoy a la licenciada Silmari Arizmendi. Licenciada, ¿cómo está? Hola, muy bien, muy bien. Qué bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Y Gracias a ustedes. Un poco de tu tiempo y gracias siempre por apoyar a Shrimp. ¿Verdad que agradecido? Como esto es corto, tenemos que ir directo al punto. Licenciada, hábleme de esto de acoso laboral. Pues Puerto Rico es especial. Puerto Rico lo hace mejor. Somos la única jurisdicción en los Estados Unidos que tiene una ley de acoso laboral, porque existen leyes de acoso en otros contextos. Y la ley nuestra de acoso es bien interesante porque, distinto a lo que a lo mejor piensan muchas personas, esta ley no es una ley para asegurarse que la gente tenga buenos modales en el lugar de trabajo, ni para que la gente sea nice en el lugar de trabajo. Esto es una ley que es bien específica y está casi hecha para que no la usen, pero crea mucho riesgo porque acoso, ¿verdad? La gente habla de la palabra acoso y la tiran aquí y allá en la conversación sin pensar que tiene una definición legal muy estricta para que se pueda cumplir una reclamación de acoso, y a eso vamos. Es interesante cómo lo planteas, ¿verdad? Porque es para que la gente se porte bien. Es un poco, ¿verdad?, de hasta sentido común. ¿Tú utilizarías eso? Eso como definición, sentido común. Es un poco de sentido común porque la ley no elimina una cosa, que los tribunales lo han dicho así en arroz y habichuela, que la gente tiene que tener el pellejo razonablemente duro en el lugar de trabajo. Así que esa ley está hecha para ir cuando las conductas van más allá y de lo que aguantaría una persona razonable en el lugar de trabajo. ¿Cuál es la definición de lo que es acoso o una práctica de acoso? Acoso no es cualquier molestia ni cualquier incomodidad. No es porque, y esto es bien típico, no me dieron los buenos días en el ascensor o no me ofrecieron del bizcocho de cumpleaños que trajeron. Estamos hablando de conducta que tiene que ser, primero, malintencionada. La persona de quien viene tiene que tener el deseo de hacerme daño. Segundo, no basta con un incidente, tiene que ser una conducta recurrente, que se repite. Y usualmente, pues, ¿qué es recurrente? No hay nada escrito de qué es recurrente, pero por lo menos 3 incidentes para adelante, ¿no? 3 incidentes o más. Tiene que ser, y esto es bien importante, conducta que sea objetivamente ofensiva, objetivamente humillante. Y ahí es que viene lo del pellejo duro. O sea, no puede ser porque un empleado es particularmente sensible y se molestó con algo, eso nada más no va a ser acoso si una persona razonable no se supone que se esté molestando en ese contexto. Así que tenemos unos elementos bien estrictos para que un empleado pueda establecer una reclamación de acoso. Sí, o sea, no es que mi supervisor nunca me pide por favor las cosas. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Pero como vamos a hablar ahorita, no basta, ¿verdad? No vamos a conformarnos con tener un lugar de trabajo que meramente no haya acoso ilegal. No queremos que haya conducta, ¿verdad?, que llegue a eso. Una cosa es el lugar de trabajo legal y otra cosa es el lugar de trabajo saludable. Interesante eso. Cuando esta ley se aprueba, ya se había intentado en cuatrenios anteriores de aprobarla, ¿verdad? Y nunca, ¿verdad?, nunca se había aprobado porque es un asunto, como empecé diciendo, es un asunto bien gris. O sea,
y definirlo es complicadísimo. Y era como abrir una puerta a reclamaciones de cualquier cosa. Pero, licenciada, ¿qué está ocurriendo hoy? O sea, ¿por qué los patronos suelen ganar o suelen perder reclamaciones de este tipo? Pues mira, es interesante. Yo ¿verdad? He examinado unos 40 y pico de casos del Tribunal de Apelaciones, porque el Tribunal Supremo solamente tiene un caso que resuelve un asunto procesal, no sustantivo. Okay. Pero de los 40 y pico de casos del Tribunal de Apelaciones más recientes que examiné, el 67% de los casos los ganan los patronos. Los patronos, ok. Sí. ¿Por qué? Porque esta ley, como le dije al principio, está hecha como que para que no la usen. ¿Por qué? Porque le han puesto unas trabas procesales al empleado para poder demandar. ¿Y qué es eso? Pues tiene que agotar los remedios. Agotar remedios, tanto los remedios internos que tenga el patrono para manejar el acoso y los remedios externos, que incluyen ir a mediación antes de poder ir al tribunal. Ok, ojo para nuestros podcast escuchas. Lo que Silmaria acaba de decir es bien importante, porque los empleados tienen que seguir un proceso interno o un proceso externo antes de hacer una reclamación en un tribunal. Pues eso lo que significa, Silmaria, es que el patrono debe tener establecido en su manual de empleado cuál va a ser ese procedimiento interno para que el empleado pueda seguirlo. Correcto, y eso es bien importante, porque si uno lee los casos de acoso, patronos se van a dar cuenta que se benefician de tener un procedimiento interno para manejar las querellas de acoso, porque el empleado que no utilice ese proceso interno antes de ir al tribunal no va a poder reclamar. Y a la vez, eso le da a usted, patrono, la oportunidad de manejar una situación a tiempo para evitar responsabilidad legal. Claro, y no es solamente que esté bien diseñado ese proceso de investigación interna, sino que genere los resultados que se esperan, porque, ¿verdad? Es un proceso que debe ser documentado, que debe ser investigado, documentado y debe estar claro en cuáles son las conclusiones finales, ¿verdad? Según surja. Pero vamos a suponer, Silmari, que una empleada, ¿verdad? Le dice a un supervisor en el pasillo, le dice, mira, ya yo no aguanto a Julio, se pasa humillándome frente al equipo de trabajo, me dice incompetente, me grita, me ridiculiza en las reuniones. Y esto no es nuevo, esto lleva semanas pasando. Y, ¿verdad? El supervisor ¿verdad? Le dice, mira, esto es estrés, chica, no lo puedes personal. ¿Por qué ustedes no se sientan y hablan y dialogan esto? Ya, ustedes se conocen hace un montón de tiempo. Obviamente, pues, como es una discusión que se dio en el pasillo, pues no se documentó, no hay notas, no hay fecha, no hay resumen de nada, no se activa el protocolo que estaba previamente identificado, ¿verdad? No hay evidencia si hay algo documentado, o sea, que se usan los WhatsApp, los Teams, las cosas. Y, ¿verdad? Se entera después por rumores de que la conducta sigue y hay una charla general al respecto y con el tiempo, pues, el empleado recibe una amonestación por ese tipo de actitud. ¿Qué hizo mal el patrono ahí? Bueno, porque evidentemente está mal, pero ¿qué hizo mal? Pues bueno, hay varias cosas donde se le cayó la bola al patrono aquí. Okay. Lo primero es, pues sí, una conversación de pasillo es el comienzo, pero no es el comienzo formal. Patrono le corresponde formalizar esa información de pasillo que recibió. Es más, a lo mejor Julio le dijo a patrono, pero mira, yo no quiero que hagas nada, te lo estoy diciendo para que sepas, pero por favor no hagas nada. Aún así, patrono tiene que salir corriendo a implementar su protocolo, que significa, lo primero que tiene que hacer es documentar la queja recibida o la preocupación. A mí no me gusta usar la palabra queja. Documentar la preocupación recibida de Julio y entonces activar un proceso de investigación, recolectar primero toda la información en papeles que pueda haber o información escrita, como si hay mensajes de WhatsApp, si hay emails hostigantes o acosadores, si hay tarjetitas o posters que le han pegado al empleado para ofenderlo, pues todo eso se recolecta. Se entrevistan los testigos,
se tienen que tomar medidas cautelares rápidas. Por ejemplo, si esa tarde Julio y el supervisor tienen una reunión, pues espérate, vamos a posponer esa reunión para no tenerlos solos en una posible confrontación y bajar los niveles de ansiedad. Así que hay que tomar medidas cautelares inmediatas. Y entonces, mientras entrevistamos a la gente, los testigos, y esas entrevistas son por escrito, tenemos que tener un escrito al final firmado por la persona que entrevistamos con fecha de que esa información que pusimos ahí fielmente refleja lo que nos dijo. Y entonces a base de eso se toman unas medidas disciplinarias, a veces no. Patrón no quiere tomar medidas disciplinarias antes de que la conducta se convierta en ilegal. Así que no hay que esperar a cumplir toda esa definición que yo le dije al principio para tomar acción. Uno quiere cortar la conducta peligrosa o arriesgada de raíz. Y así que tomamos acción en el momento para que el supervisor sepa cómo dirigirse y qué no hacer, si hay disciplina se aplica. Y después, bien importante, seguimiento. Asegurarnos por un periodo posterior, escogemos quizás 30 días, cada 60 días, dar seguimiento y asegurarnos que las medidas que implantamos funcionan. De hecho, sería bien similar a lo que pasa en el caso del hostigamiento sexual, que, ¿verdad? Ha pasado muchas veces, ¿verdad? Quizás esta víctima de hostigamiento sexual va con el supervisor y dice, mira, es que yo me siento hostigada por fulano o por fulana, pero no hagas nada, yo te lo digo solamente para que lo sepas, pero yo no quiero hacerle daño, ni nada. Pero realmente, y está reconocido que eso es una querella. Correcto. Y no tenemos que esperar a que el empleado la ponga por escrito. Muchos patronos tienen la política que dice que la queja tiene que estar por escrito, la queja del empleado la tiene que poner por escrito. Y eso está bien que le pidamos que sea por escrito, pero no vamos a esperar a que la ponga por escrito para investigar. Y si el empleado no la pone por escrito, y en mi experiencia muchos empleados no les gusta, no se sienten cómodos poniéndola por escrito, pues entonces nosotros ponemos por escrito lo que nos dijo el empleado y lo documentamos. Claro, yo creo que eso es, ¿verdad?, la forma más efectiva de manejar una querella de acoso o de hostigamiento, que fue el ejemplo, ¿verdad?, que puse. Así que si fuera este mismo caso de Julio con esta empleada, lo correcto es realmente activar el protocolo, como tú mencionas. Y entonces, pues, ¿verdad?, seguir el proceso de investigación y documentación de acuerdo a cómo se haya establecido en el procedimiento interno. Correcto. Esa es la forma más fácil de hacerlo e implementar las medidas correctivas que se determinen. Correcto. ¿Qué es razonable de tiempo? O sea, una investigación, ¿qué es razonable? Mira, para las medidas cautelares, lo que se hace al principio, ¿verdad? Para asegurar la paz al principio de la investigación, por lo menos 24 horas, no más de 72 horas. Yo pienso que ya 72 horas ya es mucho. Ahora, para la investigación como tal, puede ser, depende de cuán compleja sea, porque hay investigaciones complejas, ¿verdad? Que hay que pedir muchos papeles y entrevistar muchos testigos. Pues entre una semana a quizás 3 semanas, yo creo que es un periodo, dependiendo de la complejidad de la investigación, que es razonable. ¿Tú aconsejas que quizás el sospechoso o la sospechosa de acosar laboralmente a un empleado quizás se separe de empleo en lo que se da esa investigación? Excelente pregunta. Eso es una medida un poquito drástica, pero en algunos casos se podría justificar. Si lo que estamos hablando es de quizás un supervisor que visita la oficina cada cierto número de semanas o cada cierto número de días, pues a lo mejor no es tan crítico decir, pues mira, no venga por este tiempo. Pero si es una persona que tiene que estar presencial allí y de momento lo saca, pues entonces puede tener impacto en las labores de las funciones, las operaciones de patrono. Así que depende de cuán severa sea la conducta que se está alegando. Si se está alegando conducta que envuelve agresión sexual o física o unas humillaciones severas, pues entonces podríamos considerar remover al imputado, al acusado del área. Pero eso hay que ir caso a caso. Yo no te puedo decir una norma general porque también afectamos reputaciones cuando hacemos eso y tenemos que tener mucho cuidado de no prejuzgar hasta que tengamos una investigación completa y no exponer a alguien a daño reputacional hasta que tengamos una investigación completa. Sí, y sobre todo en este tema, porque
porque en el caso de es que tengo que ir al hostigamiento sexual, ¿verdad? Sí. Porque quizás es lo más tangible, pero el hostigamiento sexual es bastante, ¿sabes? Bastante claro. Claro, y porque ahí la conducta definitivamente pues es sexual, de índole sexual. Exacto. Y entonces, bueno, pues tienes dos modalidades y de aquí para allá, y bueno, pues es bastante, es bastante claro. Siempre hay sus áreas grises, pero es bastante claro. El problema con el acoso es ese, que es bien gris. Sí. El acoso a veces, pues la queja puede ser, me levantó la voz en una reunión, eso es bien frecuente, me levantó la voz en una reunión, me llamó la atención frente a mis compañeros. Mire, señores, eso no se hace. Verá, esto es Claro. una nota al cárcel. No le grite, no le grite. No, y usted le tiene que llamar la atención a alguien, lléveselo a una oficina en privado, no frente a los compañeros. Pero esas son las quejas típicas. Me llama la atención frente a los compañeros, no me está saludando y saluda a todo el mundo y a mí me ignora. A mí se dirige a mí utilizando epítetos. Hay un caso del Supremo de hace muchos años atrás, que cuando todavía no existía la ley, el epíteto que usaban era la gordita. Le decían la gordita a la empleada. El tribunal resolvió, en ese caso, dicho sea de paso, que antecede la ley, que es Segarra versus Royal Bank, que decirle gordita no era una conducta que violaba la dignidad de esa persona. Como cambia el tiempo. Como cambia el tiempo, yo he puesto que hoy en día sería diferente. Estamos hablando de dígale ¿sí? Gordita a alguien, consistentemente. Sí, sí, es increíble, pero eso fue lo que dijo palabras del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque era un caso todavía no existía la ley de acoso, pero la ley de acoso adopta mucho de la normativa del caso de Segarra versus Royal Bank. Para los que les guste leer un poco, denle un vistazo al caso de Segarra versus Royal Bank, porque de ahí sale la ley de acoso eventualmente. Ok, qué interesante, qué interesante. Algo que también es importante, y yo he visto que hay muchos abogados, ¿verdad? Laboral, o sea, abogados de empleados, ¿no? Que les gusta mucho el asunto de la represalia, y todo es represalia. Qué bueno que lo dijiste. Sí, es que es hasta un disco rayado, de verdad, es un disco, bueno, tal cosa, y siempre termina, hay un tema siempre de represalia en esas reclamaciones. ¿Cómo hacemos para evitar eso? Eso está excelente, porque sí, yo siempre le digo a mi cliente, la reclamación más fácil que tiene un empleado va a ser represalia. Porque basta con que se queje de algo, en este caso vamos a suponer que se quejó de acoso, ¿verdad? Y a lo mejor usted investiga y resulta que la queja de acoso era frívola o no llegaba a acoso, ¿verdad? Pero entonces resulta, y que esto pasa mucho, que una persona se queja de acoso y entonces viene el imputado de acoso, se queja de acoso de la persona que se quejó de él y tiene querellas encontradas. Entonces decides tomar acción disciplinaria contra uno de ellos y ya entonces activaste una represalia. Probablemente si tienes que tener esa acción disciplinaria súper bien documentada para librarte de la represalia, pero el nexo que ayuda al empleado a establecer la represalia es la cercanía temporal. Si tú tienes que se quejó de acoso un lunes y un viernes lo transferiste de turno, pues, y un turno que no le gusta, pues ya tiene prima facie una reclamación de represalia. Es complicado. Complicado. Y por eso hay que ir caso a caso, estudiar bien las circunstancias, porque puede haber riesgos donde uno no se los espera. No había riesgo de acoso porque era frívola la reclamación, pero terminaste con una de represalia. De represalia, exacto. Ese es el reto. Ese es el reto y por eso es que lo traigo ya. De hecho, a veces hasta lo vemos. Es como que por ahí viene la reclamación de represalia. O sea, es ya un standard operating procedure. Sin Marí, se nos acaba el tiempo, pero recomendaciones para nuestro podcast escuchas. Déjame dar unas recomendaciones y dar una zona de confort. ¿Okay? Porque hemos levantado muchas banderas, pero no hemos dado confort. ¿Y cuál es el confort que le quiero dar a los patronos allá afuera? La ley no está hecha para que usted no aplique un procedimiento de disciplina progresiva o para que deje de desarrollar expectativas legítimas en el lugar de trabajo y hacerlas valer. No, la ley no penaliza, por ejemplo, si usted pide lealtad o pide confidencialidad. Ese proceso disciplinario, ese proceso de desarrollar normas de pedir lealtad o confidencialidad a los empleados,
están expresamente excluidos en la ley de la definición de acoso. De acoso. Sí, la ley lo hace porque precisamente el empleado muchas veces va y dice, bueno, tengo este patrón de disciplina que me han aplicado, esto es acoso. Y el patrono puede venir y defenderse y decir, no, mira, mi disciplina está justificada por estas razones y bajo la ley no va a ser acoso. Así que le quería dar esa zona de confort primero. Ahora, recomendaciones, lo más importante, tengan su protocolo. Es bien importante tener protocolo para uno tener la certeza de que el empleado tiene que venir a donde patrono primero para darle la oportunidad de arreglar la situación antes de ir al tribunal. Eso es lo primero. Lo segundo, que su gente conozca su protocolo, porque de nada nos sirve tener el protocolo en papel. Los supervisores tienen que saber manejar el protocolo, tienen que saber qué es lo que cuando reciben una queja o ven una conducta constitutiva de acoso, ¿qué tienen que hacer? Pues que ellos conozcan el protocolo y el procedimiento para abrir una investigación. ¿Qué próxima recomendación? Cuando haya una investigación, que sea una persona imparcial que esté investigando, ¿verdad? Si son los golf buddies, ¿verdad? Uno investigando al otro, ahí va a haber un problema de parcialidad, una percepción de parcialidad. Correcto. Así que asegurarse que la investigación quede en manos de alguien que no puede ser atacada a su imparcialidad. Que se documenta y que se documenta a tiempo, no que se documentó cuando ya el caso llegó, ¿verdad? Usted tuvo que llamar a su abogado porque tiene una querella en sus manos. Documente a tiempo y documente con nombres de personas que entrevistó, fechas de cuando los entrevistó, tenga resúmenes escritos de las entrevistas y preferiblemente hasta que estén firmados por la persona que entrevistaron. Aplique medidas disciplinarias que sean proporcionales y que sean efectivas y dé seguimiento varios tiempo después para asegurarse que fue efectiva la medida. Sí, me gusta mucho. Eso, sobre todo eso que dijiste al final. Porque no es solamente el que se implementen unas medidas correctivas, es que también es responsabilidad del patrono asegurarse de que esas medidas realmente surtieron efecto. Exacto. Porque si implementas unas medidas correctivas que no tienen ningún efecto práctico de resolver el problema, pues usted no ha resuelto nada. Y es como no haber hecho nada. Exactamente. Al revés, alargó el problema y dio más carne a un posible litigio. Correcto, sí. Correcto. Definitivamente. Y una última cosa. ¿Seguro? Acuérdense que no puede haber represalias y cuando usted hace una entrevista a la persona imputada de acoso, advertirle, no puedes tomar represalia contra la persona que se quejó de ti. Eso es crucial. Y en ese monitoreo subsiguiente, asegurar que no la jugó. Perfecto. Pues, licenciada, gracias por su tiempo, gracias por aceptar la invitación, ¿verdad? De verdad que bien agradecido y esperamos que esto se repita, pues esto se tiene que repetir. Tiene que repetirse. Muchas gracias a ustedes. Bien, gracias a todos, excelente discusión, así que gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao. Este episodio de Legal Zone fue auspiciado por alchavo.com. No olvides dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte a nuestras plataformas en las redes sociales.